Saludos cordiales a todos los que se integran a las redes sociales, a este estudio. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 5 de Apocalipsis con el título El rollo y el triunfo del Cordero. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 14. Antes de empezar el estudio vamos a pedir el permiso a nuestro Dios para este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque vamos a estudiar el capítulo 5 de Apocalipsis. Necesitamos tu dirección en este capítulo, Señor, y que toda la gente que escuche y vea este capítulo pueda entender y comprender lo que tú nos quieres decir en este día. Ayúdanos, Señor, y que podamos difundir el último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje de los tres ángeles. Te damos gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar. El triunfo del Cordero, capítulo 5 de Apocalipsis. El capítulo 5 de Apocalipsis necesita ser estudiado detenidamente. Es de gran importancia para aquellos que tomarán parte en el trabajo de Dios en estos últimos días de la historia de este mundo. Hay algunos que son engañados, no se dan cuenta de lo que está por venir a la tierra. Aquellos que han permitido que sus mentes lleguen a ser nubladas con respecto a lo que constituye el pecado, están terriblemente engañados. A menos que hagan un decidido cambio, serán encontrados faltos cuando Dios pronuncie juicio sobre los hijos de los hombres. Han transgredido la ley y roto el pacto eterno y recibirán de acuerdo a sus obras. Esto está en el tomo 9 de los Testimonios para la Iglesia, página 267. Al iniciarse este capítulo 5 de Apocalipsis, el apóstol tiene siempre la misma visión en su mente, con las palabras del que estaba sentado sobre el trono. Quiere designar evidentemente al Padre, puesto que introduce más tarde al Hijo como un cordero como inmolado. El libro que Juan vio contenía una revelación de las escenas que iban a desarrollarse en la historia de la Iglesia hasta el fin del tiempo. El hecho de que el libro se hallaba en la diestra de aquel que estaba sentado en el trono puede significar que el conocimiento del futuro incumbe a Dios solo, excepto en lo que Él considere propio revelar a otros. Vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Repito. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La siguiente referencia arroja luz sobre el significado de los sellos y el conocimiento del libro del que estaba sentado en el trono. Dice la inspiración: su decisión, la de los líderes judíos de crucificar al Señor, fue registrada en el libro el cual Juan vio en la mano de aquel que estaba sentado en el trono, el libro que ningún hombre podía abrirlo. En toda su evidencia, esta decisión aparecerá ante ellos en el día cuando este libro sea desellado por el león de la tribu de Judá. Esto lo encontramos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 236.
Esto demuestra que, entre otras cosas, en dicho libro están registradas las decisiones de los judíos en el juicio de Jesús y que en el gran juicio final los enemigos de Cristo se verán confrontados con el registro de sus malvadas acciones. Es razonable pensar que el libro que está en la mano derecha del que estaba sentado en el trono contiene el registro de muchos acontecimientos significativos en la gran controversia entre el bien y el mal a través de las edades, y que las cosas reveladas al desatar los sellos corresponden a eventos descritos en el libro de Apocalipsis. Es evidente también que algunos de los eventos significativos pasados, presentes y futuros del libro sellado fueron mostrados al apóstol Juan durante las visiones. Repito, es evidente también que algunos de los eventos significativos pasados, presentes y futuros del libro sellado fueron mostrados al apóstol Juan durante las visiones. El hecho de que el libro esté escrito por dentro y por fuera significa que su contenido es bastante extenso. El número 7 indica que los eventos corresponden al periodo desde el inicio hasta el fin de la gran controversia entre el bien y el mal. Repito nuevamente, el hecho de que el libro esté escrito por dentro y por fuera significa que su contenido es bastante extenso. El número 7 indica que los eventos corresponden al periodo desde el inicio hasta el fin de la gran controversia entre el bien y el mal. En el tomo 9 de Manuscritos Liberados, página 7, citando Apocalipsis capítulo 5 versículos del 1 al 3, encontramos lo siguiente. Allí en su mano abierta descansaba el libro, el rollo de la historia de las providencias divinas, la historia profética de naciones y de la iglesia. Aquí se encontraba los dichos divinos, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todo el consejo simbólico eterno y la historia de todos los poderes regentes en las naciones. En lenguaje simbólico, ese rollo hablaba de la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el inicio de la historia del mundo hasta su mismo fin. Este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Pasemos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 2. Dice lo siguiente. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Estamos frente a una escena de singular importancia. El acto de un rey al sentarse sobre el trono está estrechamente relacionado en la Biblia con el acto de juzgar. Esto lo encontramos en Daniel 7:10 y Apocalipsis 20:11. Se concluye entonces que la escena descrita en Apocalipsis 5 representa cierto aspecto de un juicio. Recordemos que el tema de la gran controversia ha sido siempre la ley de Dios, es decir, el trasunto de su carácter. Recordemos también que el objetivo principal del juicio es la vindicación del carácter de Dios, de su justicia ante el universo. Por otra parte, siendo el libro el registro de los eventos significativos de la gran controversia entre el bien y el mal,
es evidente que este constituye un documento básico en la vindicación del carácter de Dios. ¿Y quién podría haber abierto al universo el libro y de esta manera vindicar la justicia de Dios? Solamente uno, el vencedor, es decir, aquel que caminó en este mundo y cumplió exactamente la ley de Dios. El ángel pregona en el sentido de encontrar a alguien que haya obtenido la victoria sobre el pecado, es decir, alguien que demostrara que la ley de Dios se puede cumplir cuando se camina de la mano de Él. Pasemos a Apocalipsis 5:3. Dice lo siguiente. Apocalipsis 5:3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Repito. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. En el cielo, los que habían ascendido en ocasión de la resurrección del Señor Jesús y los que ascendieron antes, no eran dignos de abrir los sellos ni siquiera de mirar el libro. En la tierra, todos los hombres habían pecado, ninguno era considerado justo bajo la tierra, es decir, entre los muertos. Tampoco se encontraba alguien digno de abrir el libro ni aún de mirarlo. Apocalipsis 5:4, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Siendo el libro la evidencia principal del juicio en la vindicación del carácter de Dios, el hecho de que no existiera nadie que pudiera abrirlo significaba que la batalla contra el maligno librada en la cruz había sido perdida y que por lo tanto el hombre continuaría siendo esclavo para siempre de Satanás. Pasemos al versículo 5, Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los ancianos significa uno de los testigos redimidos que resucitaron y ascendieron al cielo en ocasión de la resurrección del Señor. El anciano dijo: el león de la tribu de Judá, Génesis 49:9 y Mateo 1:2, es decir, Cristo Jesús, ha vencido el pecado en la carne, ha cumplido exactamente los 10 mandamientos de Dios, la ley de su Padre, por lo tanto puede abrir el libro y desatar los 7 sellos. El libro de registro de la gran controversia entre el bien y el mal había sido sellado en ciertas partes. Eso vemos en el libro de Daniel. Hasta que aparezca el vencedor, Cristo Jesús, quien abrió los 7 sellos, y muy pronto podrá ser leído por los habitantes del cielo y la tierra en todo su contenido. Así como Cristo Jesús venció el pecado en la carne, así cualquier hombre en la tierra, debido al sacrificio de Cristo, podrá también vencer al pecado, podrá llegar a ser como Cristo un cumplidor de la ley, pues por su sacrificio el Espíritu de Dios está disponible para el pecador arrepentido. Es por esto que este capítulo 5 de Apocalipsis es tan importante y debe ser estudiado por todos,
y específicamente por aquellos que tomen parte en el trabajo de Dios en estos últimos días. Ellos, como Cristo Jesús, vindicarán el carácter de Dios, serán la imagen del Hijo del Hombre y sus obras serán registradas en el libro escrito por dentro y por fuera, el libro que el Cordero tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono como testimonio para todo el universo. En el tomo 2 de Mensajes Selectos, página 124, encontramos lo siguiente. Tomo 2 de Mensajes Selectos, página 124. Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía, y así es como Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento, cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 5, 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 470 y 471, encontramos lo siguiente. El Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos de león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Esto está en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. Repito, dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el Cordero de Dios para el obediente y fiel. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 31. En el tomo 7 del comentario bíblico, página 967, encontramos lo siguiente. El Cordero de Dios es representado ante nosotros como en el medio del trono de Dios. Es el gran mediador por el cual el hombre y Dios están unidos y permanecen juntos. Repito, el Cordero de Dios es representado ante nosotros como en el medio del trono de Dios. Es el gran mediador por el cual el hombre y Dios están unidos y permanecen juntos. Entonces,
los hombres están representados como sentados en los lugares celestiales mediante Cristo Jesús. Este es el lugar de cita entre Dios y la humanidad. El dramático contraste entre el león de la tribu de Judá y el cordero inmolado sugiere que la victoria de Cristo no es de fuerza física, sino de nivel espiritual y moral, porque sobre todas las cosas Él es declarado digno. Apocalipsis 5:2. Es el vicario sacrificio de su vida sin pecado, simbolizada por un cordero sin mancha, más bien que cualquier demostración de fuerza, la que ha ganado para él la victoria en la gran controversia con el pecado. Juan vio al cordero como si hubiera sido inmolado. Esto implica que el acto de la matanza había tenido lugar en el pasado y que sus resultados permanecerán. Entonces, aunque la muerte de Cristo es históricamente en el pasado, los resultados para la humanidad son siempre frescos y disponibles. Los cuernos pueden ser entendidos como símbolos de fuerza y gloria. Daniel 8:7 y Daniel 8:8. 7 cuernos significan un poder completo tanto en los cielos como en la tierra y a través de todos los tiempos. Repito, los 7 cuernos significan un poder completo tanto en los cielos como en la tierra y a través de todos los tiempos. El poder del Cordero es el poder de Dios expresado en la creación de los cielos y la tierra, el cual está disponible para todo cristiano que quiera hacer la voluntad de Dios. Los ojos son identificados como los 7 espíritus de Dios, una expresión usada para el Espíritu Santo que simboliza sabiduría e inteligencia. Esa sabiduría que fue necesaria para la creación del universo. Pasemos a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 5 versículo 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este versículo constituye el punto focal de toda la escena descrita en este capítulo. El hecho de haber tomado el libro implica que es vencedor y como tal le es conferido el privilegio de ser el juez y señor. Juan 5:22 y 23. De esta manera toda la humanidad deberá honrar al Hijo como honran al Padre. Pasemos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Dice así, Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Repito, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La actitud de los seres vivientes y de los 24 ancianos es consecuencia de la escena descrita en el versículo anterior. Cristo debe ser honrado como es su Padre. Los 24 ancianos, los seres vivientes, se postran delante del Cordero. Mediante la sangre y el incienso era la manera como un penitente se acercaba a Dios, ambos símbolos que apuntaban a un mediador
por medio del cual el pecador podía acercarse a Jehová y por medio de quien solamente la misericordia y la salvación podían ser garantizadas para el alma creyente y arrepentida. Ahora más que nunca, las oraciones de Israel podían mezclarse con el incienso de los méritos e intersección de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es imputada a su pueblo, la que también hace a la adoración de los seres pecadores aceptable a Dios. Repito, ahora más que nunca, las oraciones de Israel podían mezclarse con el incienso de los méritos e intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es imputada a su pueblo, la que también hace a la adoración de los seres pecadores aceptable a Dios. La mensajera del Señor nos dice lo siguiente: la obra de Dios ha de ser llevada a su consumación por la cooperación de los agentes divinos y humanos, los que manifiestan suficiencia propia pueden ser aparentemente activos en la obra de Dios, pero si efectúan su obra sin oración, su actividad de nada aprovecha. Si pudieran contemplar el incensario del ángel que está en el altar de oro, delante del trono circuido por el arco iris, verían que los méritos de Jesús han de ser mezclados con nuestros esfuerzos y oraciones, o de otra manera estos resultan inútiles, como lo fue la ofrenda de Caín. Si pudiéramos contemplar toda la actividad de los agentes humanos tal como aparece delante de Dios, veríamos que sólo la obra efectuada con mucha oración, santificada con el mérito de Cristo, soportará la prueba del juicio. Cuando se verifique el gran examen, entonces miraréis y discerniréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 4 de julio de 1893. En el tomo 8 de los Testimonios para la Iglesia, página 178, encontramos lo siguiente: en el nombre de Cristo nuestras peticiones ascienden al Padre. Él, es decir, Cristo, intercede a nuestro favor y el Padre abre todos los tesoros de su gracia para nosotros poder apropiarlos, para que los gocemos y compartamos con otros. Al acercarnos a Dios mediante los méritos del Redentor, Cristo nos ubica cerca de su lado, rodeándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferra del trono del infinito. Él pone sus méritos como fragante incienso en el incensario que está en nuestras manos para poder motivar nuestras súplicas. Pasemos a Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes cantan este cántico nuevo? Es una pregunta que estoy haciendo. Los que cantan este cántico nuevo son los ancianos, los 24 ancianos, los seres vivientes y toda la hueste celestial. ¿Quiénes dicen estas palabras?
los 24 ancianos. Miremos lo que dice el pastor Stephen Haskell, uno de los pioneros en relación a estos versículos. Así que cuando Juan miró para que uno abriera el libro, apareció como si fuera un cordero inmolado. Esto habíamos visto en Apocalipsis 5:8, que todo el poder fue dado al cordero, que todo el cielo fue derramado en este sacrificio. Se muestra por sus 7 cuernos y sus 7 ojos. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, porque ni siquiera Cristo podía hacer el trabajo solo. El poder vino del Padre, y el Padre y el Hijo se unen en la obra de la redención. Por eso es que cuando se toma el libro, de un lado estaba la mano del Cordero y del otro lado estaba la mano del Padre. Es la unión del Padre con Dios Hijo, y se cumple Juan 3:6, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, un plan mancomunado entre los dos, entre el Padre y el Hijo. Sigue diciendo: el poder divino del Padre, el Padre y el Hijo se unen en la obra de la redención. Y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes o las 4 bestias y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y frascos de oro llenos de olores o inciensos, que son las oraciones de los santos. Aquí se presenta el trabajo de los ancianos y de los seres vivientes. Como el Cordero ministra constantemente ante el trono de Dios, estos que han sido redimidos para Dios de toda parentela, lengua, pueblo y nación, se inclinan ante el trono ofreciendo al que está sentado en él las oraciones que ascienden de la tierra. Con las oraciones hay una nube de incienso. Este santo incienso es los méritos y la intercesión de Cristo. Su perfecta justicia a través de la fe es imputada a su pueblo, y que es el único que puede hacer que la adoración de los seres pecadores sea aceptable para Dios. Así que, ¿cuál es el trabajo de los 24 ancianos? Están intercediendo en el cielo por medio de las oraciones. También su trabajo es orar por la iglesia, interceder por la iglesia. También son asistentes de Cristo en el trabajo mediador en el santuario de lo alto, es decir, en el santuario celestial. En el libro Testimonios para los Ministros, página 440, encontramos lo siguiente. Cuando la guerra terrenal haya terminado y los santos estén todos reunidos en el hogar, nuestro primer tema será el cántico de Moisés, el siervo de Dios. El segundo tema será el cántico del Cordero, el cántico de gracia y redención. Este canto será más alto y se entonará en estrofas más sublimes, resonando por los atrios celestiales. Así se canta el cántico de la providencia de Dios, que relaciona las variadas dispensaciones, porque todo se ve ahora sin que haya un velo entre lo legal, lo profético y el evangelio. La historia de la iglesia en la tierra y la iglesia redimida en el cielo tienen su centro en la cruz del Calvario. Este es el tema, este es el canto. Cristo es el todo y en todo. En antífonas y alabanzas que resuenan por los cielos, entonadas por millares y por 10,000 veces 10,000, y una innumerable compañía de la hueste de los redimidos.
todos se unen en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo porque nunca antes se ha entonado en el cielo. La muerte de Cristo ha traído redención para todo linaje, lengua, pueblo y nación. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Dice lo siguiente, Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Repito, Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que, ¿dónde van a reinar los 24 ancianos? La respuesta es aquí en la tierra renovada y restaurada. Por eso los pioneros nunca creyeron que los 24 ancianos eran los representantes de otros mundos, porque los representantes de otros mundos nunca viven ni vivirán en la tierra. Solamente los redimidos viven en la tierra. Los pioneros todos estaban de acuerdo que los 24 ancianos son un grupo especial de los que resucitaron en ocasión de la resurrección de Jesús y son las primicias, unos escogidos, 24 escogidos especiales que tuvieron y tienen el privilegio de estar sentados sobre esos 24 tronos. En el tomo 12 de manuscritos liberados, página 62, encontramos donde está la única declaración de la mensajera del Señor, donde ella define quiénes son los 24 ancianos. Dice así lo siguiente: su alma fue forjada hasta tal punto de agonía. Está hablando de Juan el vidente de Patmos. Y suspenso que uno de los ángeles fuertes o ángeles poderosos tuvo compasión de él y poniendo sus manos sobre él con seguridad dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es ese ángel fuerte y poderoso, mis hermanos y amigos? La respuesta lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Leamos nuevamente Apocalipsis 5:5. Dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, hermanos y amigos, ¿quién es el que habla con Juan en este versículo? Es uno de los 24 ancianos, es un ángel, porque ya está glorificado, porque los ancianos ya son fuertes, poderosos, son ángeles. Cuando la mensajera del Señor habla en este párrafo, ya los mira a los 24 ancianos como ángeles fuertes. Díganme, hermanos y amigos, no debe ser uno fuerte para estar en presencia de Dios. Uno tiene que ser muy fuerte y poderoso para estar en la presencia de Dios. Así es que así tenemos que ser. De otro modo, no puede resistir la presencia de Dios ni la santidad. La mensajera del Señor dice lo siguiente en el tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, página 475. Lo siguiente: la visión de Zacarías, que lo encontramos en Zacarías capítulo 3 versículos del 1 al 5,
con referencia a Josué y el ángel, se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de la expiación. El manto sin mancha de la justicia de Cristo será puesta sobre los tentados y probados hijos de Dios. Y el remanente no solamente es perdonado y aceptado, sino honrado. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Ellos son como reyes y sacerdotes para Dios. Ahora vamos a pasar a la Biblia a leer Apocalipsis capítulo 5 versículo 11. Dice lo siguiente, Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 12, Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. La mensajera del Señor dice lo siguiente: como agencias invisibles, los ángeles trabajan por medio de seres humanos para proclamar los mandamientos de Dios. Los ángeles tienen mucho más que ver con la familia humana que algunos lo suponen. Repito, los ángeles tienen mucho más que ver con la familia humana que algunos lo suponen. Hablando de los ángeles, la Biblia dice: ¿no son ellos espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que serán herederos de la salvación? Ángeles santos se unirán al cántico de los redimidos. Aunque por conocimiento experimental no pueden cantar, Él nos ha lavado con su propia sangre y redimido para Dios. Pero entienden el gran peligro del cual los hijos de Dios fueron salvados. ¿No fueron ellos enviados a levantar por aquellos un estandarte contra el enemigo? Comprenden la sensación de éxtasis de aquellos que han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Esto está en el tomo 7 del comentario bíblico, página 922. Sigue diciendo la inspiración divina lo siguiente: nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan y adorar, que se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Entonces prorrumpirán en un canto de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Esto lo encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, página 709.
El profeta vio en visión las escenas futuras descritas en los versículos 11, 12 y 13. Cuando la gran controversia haya terminado, Juan vio parte de los acontecimientos, los cuales están registrados en el libro sellado del Cordero. En el libro deseado de todas las gentes, páginas 688 y 689, encontramos lo siguiente. Cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no le verán como preso rodeado por una turba, le verán como Rey del cielo. Cristo volverá en su gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Miriadas y miriadas y miles de ángeles hermosos y triunfantes, hijos de Dios, que poseen una belleza y gloria superiores a todo lo que conocemos, le escoltarán en su regreso. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él se congregarán todas las naciones. En el libro Hijos e Hijas de Dios, página 361, encontramos lo siguiente. Gloriosa será la victoria de los santos que duermen en el Señor. En la mañana de la resurrección, el dador de la vida coronará de inmortalidad a todos los que se levanten del sepulcro. Esto lo encontramos en el Instructor de la Juventud del 11 de agosto de 1898. Sigue diciendo la inspiración divina. Allí estará la hueste que ha resucitado. Su último pensamiento se refería a la muerte y sus dolores. Sus pensamientos postreros fueron referentes al sepulcro y a la muerte. Pero ahora proclaman: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Reciben el toque final de la inmortalidad y se adelantan para encontrar a su Señor en el aire. Del otro lado están las columnas de ángeles. Entonces el coro angelical da la nota de victoria y los ángeles, en dos grupos, inician el himno y la hueste de redimidos se les une como si ya sobre la tierra lo hubiesen entonado, y en realidad lo han hecho. ¡Oh, qué música! No hay una sola nota discordante. Toda voz proclama: el Cordero que fue inmolado es digno. Él, por su parte, contempla el trabajo de su alma y se siente saciado. Esto lo encontramos en el manuscrito 18 de 1894. Pasemos a la Biblia a leer los versículos 13 y 14 de Apocalipsis capítulo 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Apocalipsis capítulo 5, versículos 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En el libro Patriarcas y Profetas, página 583, encontramos lo siguiente. Y todas las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas a Dios. Dice el revelador: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y poder para siempre jamás. Apocalipsis 5:13. El salmista dice:
reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Esto lo encontramos en Salmos, capítulo 9, versículos 5 y 6. El apóstol Juan, al mirar hacia la eternidad, oyó una antífona universal de alabanza que no era interrumpida por ninguna disonancia. Oyó a todas las criaturas del cielo y de la tierra rindiendo gloria a Dios y al Cordero. Finalmente, mis hermanos y amigos, para terminar este estudio, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late toda la creación. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y sin júbilo que Dios es amor. Hasta aquí el estudio del capítulo 5 de Apocalipsis. Próximamente daremos el estudio del capítulo 6 de Apocalipsis. Que Dios nos cuide y nos guarde. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.